Esta mañana me presento como un portador de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios, como dice la Sagrada Escritura, que cuando estamos entre la iglesia, el concilio, los reyes, los gobernantes, los autoridades magistrados, no nos hemos de preocupar que nos hablar, porque el Espíritu Santo, como nuestros corazones, es el que nos mueve, nos usa y habla de nuestra boca. Esa palabra que redarguye, confronta, exhorta, consola, edifica, enseña, palabra de nuevo, para de poder. Palabra que quede escrita grabada en nuestra mente y corazón, y siempre sobre tu palabra, todo lo que es santo, predicador, evangelizador, y enseñando tu palabra, porque tú nos usas, Cristo bendito. Señor, llevando mis manos a la Sagrada Escritura, para aquel mensaje que tú tienes, Cristo bendito, en esta mañana. Yo invito a mis hermanos, siervos y consiervos, de que vamos a abrir la Sagrada Escritura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, del versículo 16 al 20. Y leemos la Sagrada Escritura en el nombre de nuestro Padre eterno, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. San Mateo 28, 16 al 20. La gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermosa palabra para en este ayuno de ministros de Cristo, para nosotros los ministros de Cristo, para recordarnos en esta mañana. El Señor me está recordando esa gran comisión de ir a ser discípulos a todas las naciones, ¿sí? Para enseñarles que todo lo que Dios nos ha enseñado en doctrina, toda la palabra que Dios nos ha enseñado, toda esta preparación, formación y santificación que Dios nos viene dando a nosotros, ministros de Cristo, pues Dios en su momento nos envía para ir a ser discípulos a las demás naciones. Y cuando hablamos nosotros de discípulos, son aquellas personas que pasaron de ser naturales a ser cristianos, aquellas personas naturales que estaban en pecado, delito y maldad, y que Dios usó un vaso, los medios que Dios usó para que estas personas recibiesen a nuestro Jesucristo como el único y suficiente Salvador, se arrepintiesen de sus pecados, le pidieran perdón a nuestro Señor Jesucristo, para que la sangre de Jesucristo borre todo el pecado de su vida y sus nombres quedan escritos en el libro de la vida eterna. Pasan de ser naturales, pasan de ser esa criatura, como dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15, para ser esos seguidores, para ser esos discípulos. Vamos a frenar un momento para que entendamos y comprendamos la gran comisión. Hay dos gran comisiones. Una de ir a ser discípulos, que acabamos de ver, a todas las naciones, los que ya creyeron en Jesucristo, los convirtieron en Jesucristo y son seguidores de Jesús. Y la otra, a todos los naturales, ¿sí? Aquellas personas que no conocen de Dios. El Evangelio según San Marcos nos habla de la gran comisión, lo que Dios la comisiona a los apóstoles. Vamos al 15, dice, y les dijo a los apóstoles: y predicar por todo el mundo el Evangelio a toda criatura, a los naturales, a los que no conocen, ¿sí? El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere, pues será condenado, eso lo tenemos claro. Y estas señales seguirán a los que creen. Todos aquellos que creen en Dios Jesucristo, reciban al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador, le piden perdón por sus pecados, se arrepienten de corazón y le piden a Jesucristo que con su sangre borre todos sus pecados, seremos salvos. Y aquellos que hemos creído en Jesucristo, sí, indistintamente, no siendo necesariamente que sea ministro de Cristo, ni pastor, ni evangelista, sino creyente, que solamente hecho de ser creyente, así esa ovejita, pero es creyente, dice que estas señales seguirán a los que creen. Dice el versículo 17, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiesen cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, vemos que la Iglesia de San Marcos, esta comisión que dio los apóstoles, también nos la da a nosotros, ministros de Cristo, y aún también a la iglesia, aún las ovejitas, así no tengo un llamado ministerial, porque todos de alguna u otra forma somos evangelizadores. Para predicar, para evangelizar, para enseñar la palabra a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de estudio, de trabajo, en cualquier lugar donde Dios nos use, para que aquellos naturales, que son esas criaturas que no conocen de Dios, puedan conocer de Jesucristo, de la salvación eterna, y
abran el corazón a Cristo, se arrepientan su pecado, se conviertan a Cristo. Entonces ya cuando esto es natural, estas criaturas se han convertido a Cristo, ya tienen esa hambre y sed de la palabra, ya quieren buscar más de Dios, quieren aprender más de Dios. Y de ahí es que pasan a ser discípulos, porque quieren conocer más de Dios, quieren conocer más de la palabra de Dios, quieren conocer más de doctrina, ¿sí? Y entre estos discípulos encontramos nosotros que ahí vienen los ministros de Cristo. Ejemplo, muchas criaturas, vamos a hablar un número, 1 millón de criaturas se convirtieron a Cristo. Algunos de estas criaturas sabemos que permanecen, pasan a ser hijos de Dios, porque creen en Jesucristo, y otros se apartan, ¿sí? Porque no todos van a llegar. Pero entre estos, entonces ya los que permanecen, ya comienzan a ser discípulos, quiere decir, a recibir las enseñanzas de la doctrina de Cristo, de la doctrina de Dios, del antiguo pacto, del nuevo pacto. Ya comienzan a conocer más de la Sagrada Escritura, comienzan a conocer más de Dios a través de la palabra de Dios, a conocer más de Dios, del Padre, del Hijo Jesucristo, del Espíritu Santo, más a conocer de la creación, más a conocer de nosotros los seres humanos y de toda la doctrina que Dios nos enseña. Pero entre estos discípulos, entonces ya el Señor tiene, dentro de este millón, que sabemos que quedaron, por decirte, 700,000, porque otros se apartaron, entre estos discípulos que continúan, de ahí pueden haber 100. ¿Sí? De esos 500,000 pueden haber 100,000 que son ministros de Cristo. Apóstoles, evangelistas, profetas, pastores, maestros, diáconos y los cantores y los obispos, que es una buena obra que coloca el Espíritu Santo. Entonces, sabiendo, como dice que el Efesios 4:11, quien los constituye es nuestro Señor Jesucristo, a los ministerios, a los llamados, como ministros de Cristo. Entonces, es cuando el Señor nos envía. ¿Para qué? Para que les enseñemos, sí, les enseñemos todo lo que Dios nos ha enseñado. La doctrina, la preparación, la formación, la santificación. Porque todos, de alguna u otra forma, hemos comenzado de cero y vamos progresivamente. Todos hemos pasado. Nadie ha llegado que de criaturas a todas a ser pastor o apóstol. No, todos hemos tenido un proceso de formación donde Dios va tratando con las áreas de nuestra vida, donde todavía hay portillos abiertos, donde todavía hay débiles imperfecciones, donde todavía hay algunos pecados que se necesitan curarse, donde hay una situación donde necesitamos cada día mejorar y santificarlo, hasta que el Señor, en esos peldaños que vamos subiendo, Él va haciendo el llamado y nos va constituyendo a lo que nos ha llamado. Entonces, cuando en los discípulos, los seguidores que seguían a nuestro Señor Jesucristo, eran multitudes, porque posiblemente habían 100, 200, ¿sí? Pero vemos que hizo el Señor. ¿Sí? Habla Mateo, elección de los 12 apóstoles. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre el espíritu inmundo, para que le echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, vamos a Marcos 3, 13, 19. Dice, después subió al monte, llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Entonces, vemos que aquí nos da la claridad en Marcos. Llamó a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Entonces, vemos que nuestro Señor Jesucristo, de todos estos discípulos, de todos estos seguidores, llamó a 12 ministros. Vamos a Lucas 6, 12, 16. Aquí con la concordancia del Evangelio nos vamos dando cuenta de este llamado que hizo el Señor Jesucristo a los ministros, en este caso los primeros, los apóstoles. ¿Ven? Y vemos que no los llamó así por llamarlos, ¿sí? Jesús primero, había muchos discípulos, seguidores de Jesús, por ejemplo, unos 100, más o menos, ¿sí? Pero esos llamó a 12. Pero antes de llamarlos, vemos que nuestro Jesucristo estuvo toda una noche orándole al Padre. No fue por emocionalismo, que hasta porque el más diezma, que más ofrenda, porque más sirve a culto, no porque esté mi familiar, porque esté mi amigo, mi amiga, voy a nombrar a un ministro. Creo que tenemos que tener cuidado nosotros, los pastores, los ministros de Cristo. Pero tenemos que pedirle a Dios que sea mostrando, quien conoce el corazón de Dios, mostrando a aquellos ministros de Cristo, confirmando al Señor.
Por eso es que aquí vemos en Lucas 6:12. En aquellos días, él fue al monte a orar, Jesucristo, y pasó la noche orando a Dios el Padre, toda la noche, para escoger los 12 apóstoles, mis hermanos. San Lucas 6:12. Fue al monte a orar, fue solito, se desprendió de los seguidores de los discípulos y fue a orar toda una noche al Padre para que el Padre le mostrara cuáles de sus discípulos iban a ser los ministros de Cristo, los 12 apóstoles. Y cuando era de día, dice el versículo 13, San Lucas 6:13, llamó a sus discípulos, nos da más claridad, llamó a todos los discípulos, 100, 200, más o menos, y escogió a 12 de ellos, de entre los discípulos escogió a 12 ministros, a los cuales también llamó apóstoles. Tenemos que parte del ministerio del apostolado. Y ahí vemos los siguientes los nombres a quienes llamó. Entonces, la enseñanza que Dios nos está dando hoy, debemos tener claro nosotros. Una cosa es la gran comisión, ¿sí?, de ir a predicar a toda criatura, que nos dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 15, a aquellos naturales que no conocen de Dios, para que se conviertan a Cristo. Y aquellos que se convierten a Cristo son discípulos que siguen al Señor, y Dios también nos usa para con aquellos seguidores, aquellos discípulos, para esa gran comisión de enseñarles en su preparación, formación y santificación. Entonces el Señor dice, y hacer discípulos a toda la nación, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu y del Espíritu Santo. Dice el versículo 20 de Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Las cosas que Jesucristo les mandó a que hicieran los apóstoles, digo, se las enseñase a los discípulos, a los nuevos ministros. Así mismo nosotros que nosotros, todo lo que Dios nos ha venido preparando, formando y santificando, ¿sí?, debemos enseñarle a los nuevos discípulos. Le damos gracias, Señor, por esta palabra que nos ha dado en este ayuno de ministro de Cristo. Padre eterno, bendito Señor Jesucristo y Espíritu Santo, te damos gracias. Gracias porque tú nos ayudas a que no nos movamos por emocionalismo, sentimentalismo, Cristo bendito. Aquellos ministros de Cristo que tú tienes para la iglesia, la casa de oración que tú nos has dado, pastoral, la subida y la pastoral. Señor, tú nos mostrarás de entre los ovejitas, de entre los discípulos, seguidores de Cristo, tú nos mostrarás a aquellos que tú constituyes como ministros de Cristo. Y aún, Señor, que tengamos la disposición de apartarnos, Señor, a orar, a clamarte a ti, Padre eterno, Jesucristo, Espíritu Santo, para que tú nos muestres a aquellos ministros que tú constituyes, Cristo. Ayúdanos a que no nos equivoquemos, Señor, porque muchas veces nos hemos equivocado en poniendo las manos sobre cualquier hombre, cualquier mujer que no tiene llamado ministerial, y por eso es que se han creado los problemas, algunos problemas en la iglesia, Señor. Señor, toma control de nuestra emoción y sentimiento, que, Señor, aquellos ministros de Cristo que tú nos muestras, que tú nos confirmas, Señor, saben lo que se han ungido, Cristo bendito, presentados en la iglesia, para que sirvan, Cristo bendito. Así que gracias, Dios, por tu enseñanza. Amén. Dios les bendiga, diciendo a todos, les amo en el amor de Cristo.